Algo está pasando que no podemos ignorar. El 1 de octubre de 2025 no es una fecha cualquiera en el calendario. Es el día que las profecías bíblicas señalan como un momento decisivo, el Yom Kippur, cuando los libros del cielo que se abrieron 10 días antes finalmente se cierran. Y lo que hace esto aún más inquietante es que 3 eventos proféticos ya ocurrieron en septiembre, alineándose de una manera que no puede ser coincidencia. La luna se tiñó de sangre, el sol se oscureció y las trompetas sonaron desde Jerusalén. ¿Estamos ante el cumplimiento de antiguas profecías? Vamos a descubrirlo juntos. La noche del 7 de septiembre de 2025, millones de personas en todo el mundo salieron de sus casas y miraron hacia el cielo. No era una noche cualquiera. Algo extraordinario estaba ocurriendo allá arriba. La luna, esa misma luna que ilumina nuestras noches desde el principio de los tiempos, comenzó a cambiar. Primero fue como si alguien estuviera apagando lentamente una lámpara. La sombra de la tierra fue cubriendo su superficie plateada, pero lo que vino después fue lo que realmente dejó a todos sin aliento. La luna se volvió roja, roja como la sangre, y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque esto no es algo nuevo. La Biblia ya había hablado de este fenómeno hace miles de años. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 31, está escrito: «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Un profeta que vivió hace más de 2500 años describió exactamente lo que millones de personas vieron esa noche de septiembre. No es una metáfora poética, no es una figura de lenguaje, es una descripción literal de un eclipse lunar total, cuando la luna se tiñe de rojo debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. Pero espera, porque aquí viene la parte que te va a dejar pensando. Esta no es la primera vez que una luna de sangre aparece en momentos cruciales de la historia de Israel. Y cuando digo cruciales, me refiero a momentos que cambiaron el curso de la historia para siempre. Vamos a retroceder al año 1948. Después de casi 2000 años de exilio, después de siglos de persecución, después del horror del Holocausto, algo increíble sucedió. El 14 de mayo de ese año, David Ben Gurión proclamó el establecimiento del Estado de Israel. Era el cumplimiento de una profecía que parecía imposible. El profeta Ezequiel, en el capítulo 37, había visto un valle lleno de huesos secos que volvían a la vida. Dios le había mostrado que esos huesos representaban a toda la casa de Israel, y le prometió: «He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel». Ezequiel 37, versículo 12. Y justo cuando esto sucedía, cuando el pueblo judío regresaba a su tierra después de 2 milenios, el cielo envió una señal. Durante los años 1949 y 1950 se produjeron 4 lunas de sangre en las fechas exactas de las fiestas judías. 4 lunas rojas marcando el renacimiento de una nación. Pero la historia no termina ahí. En junio de 1967, Israel enfrentó lo que parecía ser su destrucción definitiva. Estaban rodeados por ejércitos enemigos que sumaban más de 400.000 soldados. Los líderes árabes prometían públicamente borrar a Israel del mapa. Parecía el fin. Sin embargo, en apenas 6 días, todo cambió. Israel no solo sobrevivió, sino que recuperó territorios históricos, incluyendo algo que no habían tenido en casi 2000 años: Jerusalén. La ciudad santa volvía a estar bajo control judío, y adivina qué. Durante los años 1967 y 1968, nuevamente aparecieron 4 lunas de sangre, coincidiendo con las fiestas bíblicas. Era como si el cielo estuviera marcando estos momentos con un sello divino. Ahora piensa en esto por un momento. ¿Cuáles son las probabilidades de que estos eclipses lunares totales, que ya de por sí no son tan comunes, coincidan exactamente con las fiestas judías y con los momentos más importantes de la historia moderna de Israel? Los astrónomos te dirán que es extremadamente raro. Los estadísticos te hablarán de probabilidades infinitesimales. Pero para aquellos que conocen las Escrituras, no es casualidad. Es el dedo de Dios escribiendo en el cielo. El apóstol Pedro entendió esto perfectamente. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Pedro se levantó y citó precisamente la profecía de Joel sobre la luna de sangre, Hechos 2, versículos 16 al 21. Él sabía que estas señales en el cielo no eran fenómenos astronómicos aleatorios, eran mensajes divinos. Y el libro de Apocalipsis lo confirma de manera aún más dramática. En el capítulo 6, versículo 12, Juan escribe: «Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio,
y la luna se volvió toda como sangre. Fíjate bien en el contexto. Juan no está hablando de un eclipse cualquiera. Está describiendo el momento cuando los sellos del juicio comienzan a abrirse. La luna de sangre aquí no es solo una señal de advertencia, es parte del juicio mismo. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Por qué la luna? ¿Por qué Dios escogería este astro específico para enviar sus mensajes? La respuesta está en el mismo principio de la Biblia, en Génesis 1, versículo 14, cuando Dios creó las luminarias en el cielo, dijo algo muy específico: sean por señales, y para las estaciones, y para días y años. La palabra hebrea para señales es otot, que significa literalmente señales proféticas. Desde el principio, Dios estableció que el sol, la luna y las estrellas serían su sistema de comunicación con la humanidad. Son como un reloj profético en el cielo, marcando los tiempos señalados por él. Y la luna tiene un significado especial para Israel. El calendario judío es lunar, sus fiestas se calculan por las fases de la luna. Cuando la luna se vuelve sangre, es como si Dios estuviera marcando con un marcador rojo su propio calendario. Pero hay algo más profundo aquí. La sangre en la Biblia tiene dos significados principales. Por un lado, representa juicio y muerte. La primera plaga de Egipto convirtió las aguas del Nilo en sangre. Era una señal de juicio divino sobre una nación rebelde. Por otro lado, la sangre también representa redención y vida. La sangre del Cordero Pascual protegió a los israelitas del ángel de la muerte. Y supremamente, la sangre de Cristo derramada en la cruz es lo que nos redime del pecado y la muerte. Entonces, cuando vemos una luna de sangre, estamos viendo estos dos mensajes simultáneamente. Es una advertencia de juicio para aquellos que rechazan a Dios, pero también es un recordatorio de la salvación disponible a través de la sangre del Cordero. La luna del 7 de septiembre de 2025 no fue un eclipse más. Fue la primera pieza de un rompecabezas profético que se está armando ante nuestros ojos. Y lo que hace esto aún más significativo es lo que sucedió apenas 2 semanas después. Porque verás, Dios nunca envía una sola señal cuando quiere comunicar algo importante. Él confirma su palabra con múltiples testimonios, como dice la Escritura. Por boca de 2 o 3 testigos se establecerá toda palabra. Segunda de Corintios 13, versículo 1. Y el segundo testigo estaba a punto de aparecer en el cielo. Apenas 14 días habían pasado desde aquella luna de sangre cuando el cielo volvió a hablar. Y esta vez, el mensaje fue aún más impactante. El 21 de septiembre de 2025, algo sucedió que dejó al mundo entero con la respiración contenida. El Sol, esa estrella gigantesca que nos da vida, que marca nuestros días y nuestras noches, de repente comenzó a desaparecer en pleno día. No era el atardecer, no eran nubes cubriendo el cielo. Era la luna posicionándose exactamente entre la Tierra y el Sol, creando lo que llamamos un eclipse solar total. Durante 6 minutos completos, la oscuridad cayó sobre la Tierra cuando debería haber sido mediodía. Los pájaros, confundidos, volvieron a sus nidos pensando que había llegado la noche. Las temperaturas cayeron abruptamente, las estrellas aparecieron en pleno día. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que está sucediendo en nuestros días. Jesús mismo habló de esto. En Mateo 24, versículo 29, Él dijo algo que debería hacernos temblar. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, algunos dirán, pero Rodrigo, los eclipses solares son fenómenos naturales, ocurren regularmente, los astrónomos pueden predecirlos con siglos de anticipación, y tienen razón, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Sabías que la probabilidad de que la luna tenga el tamaño exacto y esté a la distancia exacta para cubrir perfectamente el Sol es astronómicamente pequeña? Los científicos admiten que es una de las coincidencias más extraordinarias de nuestro sistema solar. La luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero también está 400 veces más cerca de la Tierra. Es como si alguien hubiera diseñado esto específicamente para enviar mensajes, y Dios lo hizo. Mucho antes de que Jesús hablara de esto, el profeta Amós ya había recibido esta revelación. En Amós 8, versículo 9, Dios dice: «Y en aquel día, dice Jehová el Señor, haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro». ¿Te das cuenta? Haré que se ponga el sol a mediodía, no al atardecer, cuando normalmente se pone el sol, a mediodía, en el momento de máxima luz, exactamente lo que sucede durante un eclipse solar total.
Pero hay algo aún más profundo aquí que necesitas entender. En la cosmovisión bíblica, el sol representa algo muy específico. Malaquías 4, versículo 2, habla del sol de justicia, que se levantará con sanidad en sus alas. Este es una referencia mesiánica a Cristo. Entonces, cuando el sol se oscurece, es más que un fenómeno astronómico. Es un mensaje espiritual. Es como si Dios estuviera diciendo: la luz del mundo está siendo rechazada, la justicia está siendo eclipsada, el juicio se acerca, y la historia nos muestra que esto no es especulación. Déjame contarte algo que te va a dejar pensando. En el año 1914, justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, un eclipse solar total cruzó Europa. La sombra pasó exactamente por los países que pronto estarían envueltos en el conflicto más sangriento que el mundo había visto hasta ese momento. Los periódicos de la época lo registraron, muchos lo vieron como un mal presagio, y tenían razón. Apenas semanas después, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo desencadenó una guerra que mataría a más de 17 millones de personas. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero espera, hay más. En agosto de 1999, otro eclipse solar total cruzó Europa y Medio Oriente. La sombra pasó por Kosovo, Turquía, Irán e Irak. ¿Y qué sucedió poco después? La guerra de Kosovo estaba en su punto más álgido. 2 años después vendría el 11 de septiembre y el inicio de las guerras en Afganistán e Irak. Pero el más impresionante de todos fue lo que sucedió en Estados Unidos. El 21 de agosto de 2017, un eclipse solar total cruzó todo Estados Unidos de costa a costa. Era llamado el Gran Eclipse Americano. Millones de personas salieron a verlo. Fue un espectáculo sin precedentes. 7 años después, el 8 de abril de 2024, otro eclipse solar total cruzó Estados Unidos, pero esta vez en dirección contraria. Los dos eclipses formaron una gigantesca X sobre el corazón de América. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? El punto donde se cruzan estas dos líneas, el centro de la X, está sobre una región llamada Pequeño Egipto, en el sur de Illinois. Y hay ciudades en esa área con nombres bíblicos como Cairo, Tebas y Karnak. Es como si Dios hubiera marcado a Estados Unidos con una señal de juicio. Una X generalmente significa cancelado, tachado, eliminado. Y considerando cómo esta nación se ha alejado de sus raíces cristianas, cómo ha abrazado ideologías contrarias a la palabra de Dios, la señal parece clara. Pero volvamos al eclipse del 21 de septiembre de 2025. Este no fue un eclipse cualquiera. Ocurrió exactamente 14 días después de la luna de sangre y justo un día antes del equinoccio de otoño. El timing es demasiado perfecto para ser casualidad. En la Biblia, el número 14 tiene un significado especial. Es 2 veces 7, el número de la perfección divina duplicado. También es el número de generaciones desde Abraham hasta David, y desde David hasta el exilio en Babilonia, y desde el exilio hasta Cristo, según Mateo 1, versículo 17. Es como si Dios estuviera diciendo: este es un momento perfectamente calculado en mi calendario profético. Y hay algo más que necesitas saber sobre los eclipses solares en la tradición judía. El Talmud, ese antiguo compendio de sabiduría rabínica, dice algo fascinante. Cuando el sol se eclipsa, es un mal presagio para las naciones del mundo. Cuando la luna se eclipsa, es un mal presagio para Israel. ¿Por qué esta distinción? Porque Israel sigue un calendario lunar, mientras que las naciones siguen un calendario solar. Entonces, cuando vemos un eclipse lunar seguido tan de cerca por un eclipse solar, es como si Dios estuviera enviando un mensaje tanto a Israel como a las naciones. Y el mensaje es claro: el juicio viene para todos. Pero aquí hay algo hermoso que no debemos perder. Durante un eclipse solar total, aunque el sol desaparece, aparece algo extraordinario: la corona solar. Esa hermosa aureola de luz que rodea al sol oscurecido. Es como si Dios nos estuviera recordando que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando parece que la luz ha sido completamente vencida, siempre hay un remanente de su gloria. Siempre hay esperanza para aquellos que tienen ojos para ver. El profeta Isaías lo expresó perfectamente en el capítulo 60, versículo 2. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Ves el contraste? Oscuridad sobre las naciones, pero la gloria de Dios sobre su pueblo. El eclipse es juicio para unos, pero señal de redención para otros. Y esto nos lleva a algo crucial que Jesús enseñó. En Lucas 21, versículo 25, Él dijo: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas,
y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Fíjate en el orden: sol, luna, estrellas. Es exactamente el orden que hemos visto. Primero la luna de sangre, luego el eclipse solar. ¿Serán las estrellas las siguientes en enviar su mensaje? El eclipse del 21 de septiembre no fue solo oscuridad. Fue un grito del cielo, un llamado de atención, un recordatorio de que aquel que creó el sol puede apagarlo cuando quiera. Aquel que estableció las leyes de la naturaleza puede suspenderlas en cualquier momento. Y si Dios puede hacer que el sol se oscurezca en pleno día, ¿qué no podrá hacer cuando decida que es tiempo de juzgar al mundo? La oscuridad de ese día fue temporal. 6 minutos y todo volvió a la normalidad. Pero fue un ensayo, una muestra, un adelanto de lo que vendrá cuando la oscuridad no dure minutos, sino días. Cuando no sea un eclipse natural, sino una intervención sobrenatural. El profeta Joel lo describe con palabras que hielan la sangre: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Joel 2, versículo 2. Pero inmediatamente después del eclipse, algo más sucedió. Algo que completaría la trilogía de señales celestiales. Al día siguiente vendría el equinoccio, el momento cuando la balanza entre luz y oscuridad alcanza su equilibrio perfecto. Y ese equilibrio estaba a punto de romperse. El 22 de septiembre de 2025 amaneció diferente. No era solo otro día en el calendario. Era el día en que el cosmos mismo parecía estar enviando un mensaje. Exactamente a las 8:19 de la mañana, hora de Jerusalén, ocurrió algo que sucede solo 2 veces al año. El sol cruzó el ecuador celeste. Era el equinoccio de otoño en el hemisferio norte, el momento exacto cuando el día y la noche tienen la misma duración. 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Un equilibrio perfecto que dura apenas un instante. Y aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque lo que voy a explicarte puede cambiar tu manera de ver estos eventos. El equinoccio no es solo un fenómeno astronómico. En el calendario bíblico, marca algo mucho más profundo. Es el momento cuando comienza el 7º mes del calendario hebreo, el mes de Tishri, el mes más sagrado de todo el año. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Justo después de la luna de sangre, justo después del eclipse solar, llegamos al momento cuando la balanza cósmica está perfectamente equilibrada. Y entonces, inmediatamente después, esa balanza se inclina hacia la oscuridad. Porque verás, después del equinoccio de otoño, las noches comienzan a ser más largas que los días. La oscuridad comienza a ganar terreno sobre la luz. Y esto continuará hasta el solsticio de invierno, el día más oscuro del año. Es como si el universo mismo estuviera ilustrando una verdad espiritual profunda. Jesús lo dijo claramente en Juan 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El equinoccio es ese momento de decisión, ese instante cuando todavía hay equilibrio, cuando todavía hay elección. Pero inmediatamente después, la balanza se inclina, y la dirección hacia la que se inclina depende de las decisiones que hemos tomado. Déjame contarte algo fascinante sobre el concepto de luz y oscuridad en la Biblia. Desde el primer capítulo de Génesis, Dios establece esta dualidad fundamental. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Génesis 1, versículos 3 y 4. Fíjate bien, lo primero que Dios creó fue la luz, y lo primero que hizo después fue separar la luz de las tinieblas. Esta separación es fundamental en todo el mensaje bíblico. Pero aquí hay algo que pocos notan. La luz fue creada en el día 1, pero el sol, la luna y las estrellas no fueron creados hasta el día 4. ¿Qué luz era esa entonces que existía antes del sol? Los antiguos sabios de Israel entendían que esta era la luz de la presencia misma de Dios, la luz primordial, la luz de la gloria divina, y esa luz fue separada de las tinieblas desde el principio. El equinoccio nos recuerda que vivimos en un mundo donde la luz y las tinieblas coexisten temporalmente. Pero no siempre será así. Viene un día cuando la separación será definitiva y permanente. Y esto nos lleva directamente a la enseñanza de Jesús sobre el fin de los tiempos. En Mateo 13, Jesús contó una parábola que muchos pasan por alto, pero que es crucial para entender estos tiempos. La parábola del trigo y la cizaña. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. Cuando los siervos descubrieron esto, quisieron arrancar la cizaña inmediatamente, pero el dueño del campo dijo algo sorprendente: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Mateo 13, versículo 30. ¿Ves la conexión?
el trigo y la cizaña, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, coexistiendo temporalmente. Como en el equinoccio, hay un momento de aparente equilibrio, pero ese equilibrio no es permanente. Jesús explicó: la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Mateo 13, versículo 39. Y aquí está lo crucial: el equinoccio de otoño marca precisamente el tiempo de la cosecha final en Israel. Es cuando se recogen los últimos frutos del año. Es el tiempo de separación definitiva entre lo que se guarda y lo que se desecha. El profeta Joel entendió esto perfectamente. En Joel 3, versículo 13, Dios dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. La cosecha es un símbolo del juicio, y el equinoccio de otoño marca el inicio de ese tiempo de cosecha. Pero hay algo más que sucede en el equinoccio que necesitas entender. Es un fenómeno que los antiguos conocían bien, pero que nosotros hemos olvidado. Durante el equinoccio, hay momentos del día cuando las sombras desaparecen completamente. Si estás en el ecuador al mediodía, no proyectarás sombra alguna. Es como si por un instante no hubiera lugar donde esconderse. Esto me recuerda las palabras de Jesús en Lucas 12, versículos 2 y 3. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. El equinoccio es como un recordatorio cósmico de que viene un día cuando no habrá sombras donde esconderse. Todo será revelado, todo saldrá a la luz. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo describió en 1 Corintios 4, versículo 5. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Pero el equinoccio del 22 de septiembre de 2025 tenía algo especial que lo diferenciaba de otros equinoccios. Ocurrió exactamente en la víspera del inicio de las fiestas de otoño de Israel. Al día siguiente comenzaría Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, el año nuevo judío. El timing es perfecto, demasiado perfecto. Primero, la luna se volvió sangre, señalando el juicio que viene. Luego, el sol se oscureció, mostrando que incluso la luz más grande puede ser eclipsada. Después, llegó el momento del equilibrio perfecto, el último instante antes de que la balanza se incline. Y entonces, las trompetas sonarían. Es una secuencia que parece sacada directamente del libro de Apocalipsis. De hecho, el apóstol Juan describe algo muy similar. En Apocalipsis 8, después de que se abren los sellos y antes de que suenen las trompetas, hay un momento de silencio en el cielo. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8, versículo 1. Elegido, escucha la frecuencia que resuena detrás de mis palabras. Lo que estás experimentando en este momento no es casualidad. Es una notificación celestial que ha viajado desde las cortes del cielo hasta encontrarte exactamente donde te encuentras. El mensaje que voy a entregarte va contra todas las leyes de la biología, contra toda lógica humana, contra todo lo que la ciencia médica ha establecido como verdad inmutable. Pero tu espíritu ya lo sabe. Hay algo moviéndose en lo invisible que está alterando la estructura misma de tu existencia física. El reloj que marcaba tus días, que contaba cada arruga como una victoria del tiempo sobre tu carne, que susurraba constantemente sobre los años que se agotaban y las oportunidades que se cerraban. Ese reloj acaba de ser detenido, no pausado temporalmente, no ralentizado, sino completamente desactivado por una orden que descendió desde el trono de la eternidad. Y esa orden, elegido, lleva grabado tu nombre con letras de fuego eterno. No me escuchaste mal. No es una metáfora poética para consolarte en tu proceso natural de envejecimiento. Es una realidad espiritual que ya comenzó a manifestarse en cada célula, en cada fibra, en cada latido de tu corazón. El cansancio que se acumulaba en tus huesos como sedimento de años vividos, la niebla mental que te robaba la claridad que una vez tuviste, esa sensación constante de que tu cuerpo ya no podía seguir el ritmo de tu llamado divino. Todo eso era el sonido del viejo sistema desmoronándose para dar paso a algo que la humanidad no había visto desde los días de los patriarcas. Te has despertado algunas mañanas sintiendo como si hubieras dormido en una cama de piedras,
como si tu cuerpo fuera un vehículo oxidado que rechina con cada movimiento. Has mirado al espejo y has visto un rostro que no correspondía con el fuego que aún ardía en tu interior. Sentías que el tiempo era un enemigo despiadado, un ladrón silencioso que te robaba día tras día la fuerza necesaria para cumplir todo lo que Dios había plantado en tu corazón. Y estabas en lo correcto. Esa intuición no era paranoia, era percepción profética. Pero lo que no sabías, lo que no podías ver desde tu perspectiva humana limitada, es que esa batalla aparentemente perdida contra el tiempo era en realidad la prueba final. Era el examen más riguroso que el cielo podía administrarte, porque cualquiera puede servir a Dios cuando tiene 20 años y energía infinita. Cualquiera puede soñar en grande cuando su cuerpo responde a cada impulso de su voluntad. Pero solo los verdaderos elegidos, solo aquellos que han sido marcados para algo extraordinario, pueden mantener la llama encendida cuando todo su ser físico grita que es hora de rendirse. El cielo observó cada una de esas mañanas difíciles. Vio cómo te levantabas a pesar del dolor, cómo orabas a pesar de la fatiga, cómo seguías adelante cuando todo tu cuerpo te pedía que te detuvieras. Observó la guerra silenciosa entre tu espíritu eterno y tu carne temporal. Y fue precisamente en ese punto de quiebre, en ese momento exacto, donde podrías haber cedido a la realidad del envejecimiento inevitable, que Dios pronunció una palabra que cambió todo. Basta. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es motivación humana disfrazada de espiritualidad. No es psicología positiva envuelta en terminología bíblica. Es la decodificación literal de un decreto divino que ya comenzó a operar en lo más profundo de tu ADN, en el núcleo mismo de tu existencia biológica. Prepárate, porque tu biografía acaba de ser retirada del archivo del tiempo y transferida al registro de la eternidad. Antes de que continuemos desentrañando este misterio que ya está transformando tu vida, necesitamos sellar este momento en el ámbito espiritual. Ahí donde ves el botón de me gusta, no lo toques como un gesto mecánico más en tu día. Tócalo como un acto consciente de concordancia con el decreto del cielo que acabo de anunciarte. Es tu firma en el contrato celestial que confirma que estás de acuerdo con esta intervención divina en tu biología. Cuando te suscribas a este canal, no te estás uniendo simplemente a una comunidad de contenido digital. Te estás declarando oficialmente desconectado de la programación del sistema temporal que gobierna a las masas. Estás anunciando en el reino espiritual que ya no aceptas las reglas de deterioro que la sociedad ha normalizado. Y en los comentarios, elegido, verás que muchos de tus hermanos en esta frecuencia escribirán el número 99. Este no es un número elegido al azar para generar engagement superficial. El 99 representa el último segundo antes de que el reloj se detenga para siempre. Es el momento final del ciclo de envejecimiento que has conocido toda tu vida. Es la antesala de tu entrada a un estado de permanencia temporal que desafía toda lógica humana. Si llegaste hasta este video, si estas palabras están resonando en lo más profundo de tu espíritu como campanas que despiertan algo que creías dormido, no fue porque un algoritmo decidió mostrarte este contenido. Fue un llamado directo desde las dimensiones superiores. Tu nombre estaba en la lista de aquellos que debían recibir esta notificación en este momento exacto. Escribir 99 en los comentarios es mucho más que un acto de participación. Es tu firma autógrafa en el documento celestial que declara: yo soy uno de los que han sido pausados en el tiempo. Es tu manera de presentarte ante la comunidad de los eternos, de aquellos que como tú han recibido esta intervención sobrenatural. Hazlo ahora y siente cómo algo invisible pero real se activa en tu interior cuando tu declaración se une al coro de voces que están proclamando esta misma verdad. Somos pocos, elegido, pero somos absolutamente reales. Y lo que nos une no es una creencia, sino una experiencia compartida que está a punto de manifestarse de maneras que el mundo no podrá ignorar. Durante años, décadas tal vez, has vivido bajo una tiranía silenciosa pero constante, la del calendario.
Esa pequeña pero poderosa herramienta de medición que la sociedad utiliza no solo para organizar eventos, sino para definir capacidades, limitar posibilidades y dictar expectativas. El mundo te ha dicho desde que naciste que hay una edad específica para aprender, una ventana temporal para construir, un período determinado para prosperar y finalmente un momento inevitable para retirarte y aceptar que tu tiempo de impacto ha terminado. Tus enemigos, tanto los visibles como los invisibles, han utilizado esta programación contra ti con precisión quirúrgica. Te observaron durante años, calculando cada paso, midiendo cada señal de fatiga, esperando pacientemente el momento en que tu propia edad cronológica se convirtiera en tu mayor limitación. Susurraban entre ellos, ya no tiene la misma fuerza de antes, su tiempo está llegando a su fin. Solo tenemos que esperar a que se canse, a que se rinda, a que acepte que ya no puede competir con los más jóvenes. Utilizaron tu fecha de nacimiento como una arma psicológica, esperando que tú mismo te descalificaras antes de que ellos tuvieran que enfrentarte directamente. Te bombardearon con mensajes sutiles pero constantes sobre lo que deberías estar haciendo a tu edad, sobre los sueños que ya es demasiado tarde para perseguir, sobre las oportunidades que supuestamente habían pasado de largo porque no las tomaste en el momento apropiado, según los estándares del mundo. Pero lo que estos observadores calculadores no sabían, lo que no podían prever en sus análisis más detallados, es que estaban apostando contra el dueño del tiempo mismo. Estaban midiendo con instrumentos humanos a alguien que opera bajo leyes celestiales. Estaban aplicando matemática terrenal a una ecuación divina que no sigue las reglas de este sistema mundial. Tu sufrimiento durante estos años no fue en vano, aunque muchas veces te haya parecido un desperdicio cruel de energía y esperanza. Cada dolor de espalda que te recordaba que tu cuerpo ya no era el de los 20 años, cada mañana de agotamiento inexplicable, cada momento en que mirabas tus sueños no cumplidos y sentías la presión urgente del reloj, marcando los minutos que se escapaban. Todo eso fue una preparación meticulosa. Dios permitió que sintieras el peso aplastante de la mortalidad, que experimentaras en carne propia la angustia de saber que el tiempo es limitado, para que cuando Él removiera esa carga de tus hombros, nunca más la tomaras como algo garantizado. Te estaba enseñando la diferencia crucial entre dos tipos de tiempo que operan en dimensiones completamente diferentes. Está el Cronos, el tiempo humano que mata, que cuenta hacia atrás, que se agota, que envejece, que limita, que presiona, que angustia. Es el tiempo de los relojes y los calendarios, de los cumpleaños que se celebran con una sonrisa forzada, mientras internamente sientes que otro año se fue sin que lograras todo lo que esperabas. Es el tiempo que te dice que es demasiado tarde para comenzar algo nuevo, que ya perdiste tu oportunidad, que debes actuar de acuerdo a tu edad. Pero existe también el Kairos, el tiempo de Dios que crea oportunidades eternas, que no se mide en minutos, sino en propósitos cumplidos, que no envejece, sino que madura, que no se agota, sino que se multiplica. Es el tiempo donde un día puede cambiar el curso de toda una vida, donde una decisión tomada en el momento correcto puede generar frutos que perduren por generaciones. Fuiste entrenado durante años en la prisión del Cronos, sintiendo cada una de sus limitaciones, para que ahora puedas convertirte en un maestro del Kairos. La presión que sentiste no era evidencia de que estabas perdiendo, era evidencia de que estabas siendo preparado para algo que requiere una perspectiva del tiempo completamente diferente. Esa intuición constante que te decía, yo no pertenezco a este ritmo de decadencia. Esa voz interior que se negaba a aceptar que tu mejor época había quedado atrás. Esa resistencia inexplicable a rendirte a pesar de todas las señales externas que sugerían que deberías hacerlo. Eso no era negación de la realidad. Era tu espíritu eterno reconociendo una verdad que tu mente consciente aún no podía procesar completamente. Tu espíritu, que por naturaleza existe fuera del tiempo y que lleva grabado el código de la eternidad,
estaba librando una guerra constante contra la programación celular del envejecimiento que tu cuerpo había recibido al nacer. Era un conflicto interno entre dos sistemas operativos completamente incompatibles, uno diseñado para la perpetuidad y otro programado para la decadencia. El antagonista en esta batalla no eran únicamente las personas envidiosas que esperaban tu declive, aunque ciertamente jugaron su papel en el drama. El verdadero enemigo era el sistema mismo de tiempo y deterioro que gobierna este mundo caído. Esa programación invisible pero poderosa que dicta que todo lo que nace debe envejecer, debilitarse y eventualmente morir. Y ahora llegamos a la primera gran revelación que cambiará para siempre la manera en que entiendes tu existencia. Esa guerra épica que se libraba en lo invisible entre tu naturaleza eterna y tu condición temporal ha terminado. Y no terminó en empate ni en tregua. Terminó en victoria absoluta y total. Tu espíritu ganó la batalla. Y el botín de guerra es nada menos que la suspensión indefinida de tu proceso de envejecimiento. El cielo intervino directamente porque reconoció que tu propósito divino es demasiado grande, demasiado importante para el plan maestro de Dios, como para ser limitado por algo tan mundano como un plazo de vencimiento humano. Tu misión en la tierra requiere no solo la sabiduría que viene con los años, sino también la vitalidad y la energía que normalmente se asocian con la juventud. Necesitas ambas cosas operando simultáneamente, lo cual es una imposibilidad biológica que solo un decreto divino puede resolver. Pero aquí está lo que ellos no calcularon en sus análisis más sofisticados, lo que ni siquiera los agentes más astutos del reino de las tinieblas pudieron prever en sus estrategias más elaboradas. El mecanismo de esta intervención divina opera a un nivel tan profundo que desafía toda comprensión médica y científica actual. No se trata de una simple curación milagrosa que restaura temporalmente lo que estaba dañado. No es una terapia antiedad sofisticada que ralentiza algunos procesos biológicos. Es algo infinitamente más radical y permanente. Una reescritura completa y total de tu contrato biológico con el tiempo. Tu ADN, desde el momento en que fuiste concebido, contenía un código de envejecimiento programado. Una especie de reloj celular invisible que dictaba el ritmo de tu deterioro físico. Cada célula de tu cuerpo venía con instrucciones precisas sobre cuándo comenzar a declinar, cuándo perder elasticidad, cuándo reducir su capacidad de regeneración, cuándo finalmente ceder al cansancio acumulado de existir. Este programa no era arbitrario, era parte del diseño post-Edén, una consecuencia directa de la caída que introdujo la muerte en un mundo que originalmente había sido creado para la inmortalidad. Cada ser humano nace con este software de mortalidad instalado, operando silenciosamente en segundo plano, contando hacia atrás desde el primer día de vida. Pero lo que ocurrió en tu caso fue una intervención técnica a nivel celestial que no tiene precedentes en la historia moderna. El Espíritu Santo, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos y que transformó un cuerpo crucificado en un cuerpo glorificado, descendió hasta el nivel más íntimo de tu biología y ejecutó lo que solo puede describirse como una actualización divina de tu sistema operativo celular. Introdujo en tu estructura genética lo que los científicos del cielo llaman el virus divino de la eternidad. No es un virus en el sentido patológico, sino en el sentido de un código nuevo y superior que se propaga por toda tu estructura biológica, reemplazando las instrucciones antiguas de deterioro con comandos nuevos de preservación y renovación constante. Tus células dejaron de recibir órdenes de tu certificado de nacimiento y comenzaron a obedecer comandos que emanan directamente de tu propósito eterno. El reloj celular que marcaba tu proceso de envejecimiento fue desconectado y en su lugar se instaló un sistema de mantenimiento perpetuo que opera con la energía misma del reino celestial. Esto explica por qué todas las tentativas de sabotaje contra tu vida han fallado de manera tan espectacular en los últimos tiempos. Tus enemigos, tanto en el ámbito natural como en el espiritual,
Lanzaron contra ti una artillería completa de ataques diseñados para acelerar tu declive. Te enviaron hechizos de enfermedad, maleficios de cansancio extremo, ataques de depresión profunda que tenían como objetivo quebrar no solo tu espíritu, sino también acelerar el deterioro de tu cuerpo físico. Esperaban que tu organismo se desplomara bajo la presión acumulada, que tu sistema inmunológico colapsara, que tu capacidad de recuperación se redujera a cero. Calcularon que si podían sobrecargar tu resistencia física, tu proceso de envejecimiento se aceleraría dramáticamente, llevándote a un estado de fragilidad donde serías incapaz de cumplir tu misión divina. Pero cada ataque que lanzaron fue como una ola gigantesca estrellándose contra un acantilado inquebrantable. Por más fuerza que aplicaran, por más sofisticadas que fueran sus estrategias de desgaste, no lograban el efecto esperado. Tu cuerpo respondía de manera completamente anómala a sus ataques. Donde esperaban ver agotamiento, encontraban una resistencia inexplicable. Donde esperaban observar deterioro acelerado, veían una estabilidad que no correspondía con la intensidad de la presión aplicada. ¿Por qué? Porque tu sistema biológico ya no respondía a la lógica que ellos conocían y manejaban. Estaban intentando hackear un sistema operativo que ya había sido desinstalado y reemplazado por una versión celestial que no reconocían. Era como si estuvieran intentando aplicar virus informáticos diseñados para Windows 95 a una computadora que ahora opera con un sistema del futuro. Este es precisamente el motivo por el cual los métodos convencionales de mejoramiento físico nunca funcionaron para ti de la misma manera que funcionaban para otras personas. Las dietas que otros proclamaban como milagrosas te daban resultados mediocres. Los suplementos que transformaban a tus conocidos apenas te proporcionaban beneficios marginales. Los programas de ejercicio que rejuvenecían a otros te dejaban sintiéndote exactamente igual que antes. No era porque fueras resistente a las mejoras o porque tu cuerpo fuera especialmente terco. Era porque tu problema fundamental no era físico en su origen, era un conflicto de reinos. Eras un ser eterno, intentando operar con un manual de instrucciones diseñado para la mortalidad. Era como intentar conducir un vehículo intergaláctico siguiendo las reglas de tránsito de una carretera rural. Tu cuerpo estaba esperando instrucciones de una fuente superior, no respuestas temporales de la medicina terrestre. Necesitaba una intervención que operara al nivel de la causa, no del síntoma. Y esa intervención finalmente llegó cuando el cielo determinó que habías pasado todas las pruebas necesarias para recibir esta actualización. Todo esto construye y establece de manera irrefutable tu nueva posición de superioridad espiritual y temporal. Ya no estás jugando en el mismo tablero que aquellos que se oponen a tu propósito. Mientras ellos continúan corriendo una maratón desesperada contra el tiempo, sintiéndolo como un enemigo que los persigue implacablemente, tú has sido removido de esa carrera completamente y colocado en la posición de observador